Hoy en las calles se da la clase. Cada rostro, cada atuendo, en cada representación y letrero se manifiesta el sentir y problemáticas de las diferentes organizaciones de los grupos étnicos, del campesinado, de las familias citadinas, de los jóvenes pero también de los viejos que se sienten responsables de acompañar a las nuevas generaciones en la lucha por la transformación del país. Hoy la clase es sobre memoria histórica, sobre esos acontecimientos que han ido trazando el camino y que nos trae al actual caminar, pues habitar en Colombia significa vivir en un sinnúmero de resistencias y luchas constantes que mediante las diversas pancartas y expresiones artísticas se han podido evidenciar en medio de la movilización social, visibilizan aquello con lo que cada colombiano debe luchar día a día. Es así que esas pancartas, más que expresiones artísticas, son fragmentos de vida, son denuncias, son historia. Se alza la voz y las fuerzas de un pueblo herido, vulnerado, engañado, un pueblo con hambre de paz y justicia social que recorre los territorios en donde siempre estuvo el conflicto en silencio, donde fuimos aceptando sin ser muy conscientes el horror de la guerra, las secuelas del narcotráfico, el desplazamiento forzado, han ido construyendo las grandes ciudades de pobreza e indignación, pero también las calles se llenan de pueblo amoroso, empático y solidario, ese pueblo que grita por la defensa de la vida, que da ayuda al que está a su lado sin conocerlo, el que cree que entre todos y todas nos cuidamos y el que se piensa y lucha en la construcción de la tan anhelada paz con justicia social. Hace más de 5 siglos que nos buscamos y en la búsqueda detuvimos el tiempo con la desazón del momento, de ese que reclama lo nunca perdido, lo nunca olvidado, ese que resiste aún en la penumbra de la resistencia, ese que dignifica aún en las coyunturas de la memoria. Hace más de 5 siglos que nos buscamos entre las estatuas de la memoria de los sin memoria, nos buscamos en la memoria del sin miedo, de la valentía, del aguerrido movimiento de nosotros, los mismos de siempre, la voz de siempre, como si fuésemos por la identidad perdida, esa que construye el tiempo, esa identidad que visibiliza la explotación, esa identidad que no olvida el dolor de los sucesos, esa identidad que no olvida la angustia del padecimiento, que no olvida la muerte, los malos gobiernos y el sinsabor de los mismos, esa identidad que se piensa a sí misma, que no se diluye con el tiempo. Hace más de 5 siglos que luchamos para reconstruirnos, para borrar el legado de la muerte, de la guerra y por lo tanto para darnos el vuelo que necesitamos y pensarnos de una vez y para siempre, ¿y ahora qué? Pensar en una Colombia en paz implica reconocer las deudas sociales, políticas y económicas que ha vivido la población con discapacidad, pese a las disposiciones en derechos que lo representan desde el año 2006 a nivel mundial a través de la Convención, y sin dejar de lado los esfuerzos que mucho antes su organización y movilización habían ganado. Derechos que hoy en día reclaman en las movilizaciones, así como el respeto por su condición y el trabajo de sus cuidadoras y cuidadores. Asimismo, cabe resaltar las intersecciones posibles con esta población que sobrepasan el enfoque diferencial, ya que los cuerpos, el territorio, la identidad étnica y sexual han sido afectados por el conflicto armado a lo largo de la historia de Colombia y no discrimina si tienen o no condición de discapacidad. En este momento, las manifestaciones en el marco del paro han dado cuenta de ello. Generar discapacidad visual en los manifestantes, por ejemplo, devela unas intenciones claras por reprimir el descontento de la población. Los invitamos a preguntarse por las garantías de participación que han tenido los diferentes grupos poblacionales, entre estos la población con discapacidad, su capacidad de maniobra ante la represión, el acceso a la información y la comunicación, y esa conciencia de su entorno por incluirlos. También es necesario deconstruir los imaginarios que hay sobre esta población, desde la limitación, y darles agencia, ver desde sus capacidades y habilidades lo mucho que ya le están aportando al país, y que la igualdad y la equidad debiese ser una premisa en la sociedad y no solo un privilegio. Ampliar la mirada de la diversidad, que es una riqueza que tenemos en nuestro país y merece ser defendida.
La resistencia viene de diversos lugares. El arte como mediación nos une como jóvenes y colombianos en busca de caminos diferentes para manifestarnos. Un pueblo que alza su voz en el legítimo derecho a la protesta, cansado de la violencia, justicia y desigualdad, ahora recorre calles de manera pacífica, movilizando emociones con creatividad y la añoranza de una Colombia unida y en paz. Recordando a Martín Barbero, quien nos invita a cambiar el lugar de las preguntas, a indagar desde las mediaciones y los sujetos, desde la articulación entre las prácticas de comunicación y movimientos sociales. De la mano también de la imaginación moral de Lerac, los jóvenes han despertado en una inmensa parte de la sociedad una posibilidad de cambio, caminos posibles que se han ido construyendo desde todos los rincones del país, cimentando las bases de una transformación que puede tomar años, pero que emerge de la base en un solo clamor, que ha estremecido el país y el mundo entero por más de un mes, con multitudes organizadas, múltiples manifestaciones, lenguajes, una verdadera resistencia artística. Las ciudades capitales y los municipios en diferentes regiones del país se han pronunciado, mediante marchas, cese de actividades, bloqueos, expresiones artísticas y mesas de diálogos han sido las constantes en cada uno de estos lugares del país, no solo como apoyo al paro nacional, sino también un llamado a ser escuchados, pero sobre todo visibilizados en territorios donde se requiere mejoras y accesos a la salud, la educación, la agricultura, las mejoras en las vías de acceso, las telecomunicaciones, pero sobre todo un llamado de urgencias por el respeto y el derecho a la vida. En estos territorios donde prima la corrupción, donde las masacres, los asesinatos de líderes sociales, líderes indígenas y líderes campesinos son algunas veces las constantes para la búsqueda del silencio. El silencio que en ciudades centrales del país no se conoce. El silencio que buscan los medios de comunicación en estos territorios. Pero este paro ha dejado la muestra y el ruido de un pueblo que exige paz y exige no solo un apoyo al paro nacional, el respeto y la búsqueda por la paz y la vida. Ponte en mi lugar, no me juzgues sin conocerme, sin detenerte a pensar que me hace salir y gritar. Ponte en mi lugar, no me juzgues sin conocerme, sin detenerte a pensar que me hace salir y gritar. Aunque no lo creas, analiza bien que mi lucha también es tu lucha.